¿Cómo le va, Cairo? Pues, aguante, que bajo un poquito acá. Ahí está. Le gusta mucho esa canción. Ah, sí. Cada vez que me lo encuentro, Ah, bien, pues bueno, tomemos asiento por allá. Espere que nos movemos así. Ah, sí. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda su vida? bien, acá estoy encontrándolo para, como habíamos quedado, seguir, continuar desde donde lo habíamos dejado en el encuentro anterior, que, bueno, habíamos empezado a plantear algunas cuestiones en relación con Esteban Echeverría, el matadero, el gobierno de Rosas, y la importancia de la figura de Rosas, por supuesto, a nivel político, económico, social, pero también, digamos, a nivel cultural, ya que gran parte, por no decir la totalidad de la literatura del siglo XIX se explica justamente a partir de la presencia de Rosas. Bien, bueno, entonces, ¿qué tiene para mí? Bueno, usted me va a contextualizar un poco Tiene la razón, cuestión. perdóneme, A ver, bien, perdóneme. el matadero, Sí, como dijimos en el programa anterior, que fue ajá. escrito, se supone, entre 1838 y 1841, por ahí, cuando Echeverría estaba en el exilio, que se publica muchos años después, en la década del 70, 1870 y pico. En el texto mismo del cuento del matadero dice que la acción va a transcurrir en la cuaresma de 1830 y puntitos suspensivos. O sea Ajá. que ahí estamos ubicados históricamente, y ahí es donde usted me explica cuál era la situación del país en ese momento. Para que usted entienda rápidamente, sucintamente, para que usted entienda, 1810, 25 de mayo, ¿qué pasó? La Revolución de Mayo, Exactamente, 9 de julio de 1916, la Declaración de la de Independencia. algunas provincias. Ujú. 1915, Arroyo de la China, No sé. primera declaración de independencia. Bien. Nunca olvidemos que nosotros tuvimos dos independencias. Ujú. Los caudillos del litoral, o sea, la banda oriental, las Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y parte de Córdoba, declaramos la independencia 6 meses antes, en el Arroyo de la China. Mientras que las demás provincias el 9 de Tucumán. julio en Tucumán. Bien. A partir de ese momento empieza una pregunta, que inclusive se la hizo Lenin cuando ganó la revolución. Ujú. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora somos libres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien. ¿Cómo que vamos? ¿Hacemos esto? No, hagamos lo otro. Así, asá, sus asas, eso. Bien, conclusión, guerra. Grieta. Así. O Dos sea, modelos de país. dos modelos de país. Uno claramente inclusivo y otro exclusivo. Uno, el librecambista, o sea, abramos las fronteras, que vendamos productos y recibimos cualquier cosa, fundimos a todo el mundo, lo importante es comprar y vender. Ujú. Y después, un modelo proteccionista, es decir, no, si todos declaramos independencia, todos somos algo, todos ponemos las leyes. Bueno, ese detalle lo dispara un espacio geográfico, si usted se pone a pensar, lo relaciona con toda la Argentina, un espacio minúsculo. Un espacio minúsculo geográfico va a declarar que esa grieta se vuelve insalvable, así se dice, Sí. y dé lugar a una guerra ¿A civil dónde que va a fue durar eso? para algunos 40 años, para mí un poco más. Sí. ¿Cuál El fue ese? puerto de Buenos Aires. Claro. Pequeño, pero A donde se fundamental. mueve al día de hoy millones y millones y millones y millones. La pregunta es, Ujú. ¿de quién es la renta del puerto? Buenos Aires, ¿qué decía? Reclama para sí mismo, ¿no? Puerto en mi espacio, puerto en mi espacio, puerto mío, plata mía. Ujú. Las provincias decían, no, pará, todo lo que vos sacás por el puerto Viene de sale las provincias. gran parte de las provincias. Claro. Y la Repartan. mercadería que vos entrás al puerto de Buenos Aires la vende Ujú. gran parte de las provincias. Entonces, plata Repartido, puerto tuyo. repartido. Exactamente. Entonces, hay dos modelos. Bien. El modelo claramente centralista, Sí. que es el unitario. Sí. ¿Por qué unitario? Porque plantea que uno tiene que gobernar, Ujú. que va a tener sede en Buenos Aires, Ujú. y Buenos Aires va a decidir por todos. Sí, señor. Es así. O sea, va a ser exclusivo el poder en Buenos Aires. Sí, Y señor. después un modelo inclusivo que plantea una federación de Estados Unidos. Bien. Serían las Sí. provincias. El siglo de las divisiones, claramente. Exacto. Unitarios federales, civilización bárbara, Eh. negrita y chiripá. Digamos. Exacto. Y va a seguir en el siglo XX.
se extiende hasta nuestros días. Exactamente. El interior, La chusma, Buenos Aires, inclusive en Buenos el campo, Aires, la ciudad. la chusma irigoyenista y los cultos, la gente Bien, como uno. claro. Los cabecitas negras y Bueno, y la eso oligarquía. es lo que escenifica claramente y ficcionaliza el matadero. ¿Por qué? Ujú. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Porque, ¿qué pasa? Acá ya en el matadero, fíjese que podemos ser claros que en el cuento del matadero, por eso quería que lo charlemos, hay, ¿cómo decir? En el, ¿qué podríamos decir? Poeta, en el escritor. Escritor, sí, En el sí, escritor, en el escritor. en el escritor hay una honestidad brutal. Una honestidad en relación con que con A su lo propia que él ideología. piensa. Ah, sí, Nosotros sí. somos honestos. A ver, la honestidad tiene que ver con lo que yo pienso. Ujú. Hay honestidad brutal y le sale por los poros lo que él piensa. Porque construye un cuento terrible. Sí. Terrible. Es lo que, bueno, es literatura de ideas. No todos los escritores están de acuerdo. Pero igual, a ver, convengamos, ya lo hablamos también en el encuentro anterior, que en este momento particular, puntual de la República Argentina, todos estos intelectuales eran escritores, pero eran antes que nada personas con participación política, con una intervención política estaban muy involucrados con el destino de la patria en ese momento, por lo tanto la literatura era subsidiaria de la política. Entonces, con lo cual, claramente... el autor primero es unitario. Sí. Entonces tiene... Sí, es como que algunos dicen, no se definía ni como uno ni como otro. Pero bueno. Así, yo soy Juan Carlos, le digo, Bien. era unitario. Así, con todas las letras, unitario. Que vos no te hagas cargo de tu poncho no significa que no te pertenezca. Era unitario, un tipo claramente unitario, con un desprecio hacia lo federal manifiesto, porque él veía la barbarie, si bien ese concepto es muy de Sarmiento, él veía la barbarie en lo federal, claramente. en los bárbaros, el federal viene los bárbaros, y él ama la cultura. Son hombres liberales, digamos. Liberal salvaje. Anticatólicos. Bien, sí, que con ve todo todo el eso atrás. atraso en el federalismo Sí. y ve la suma de todo eso que él odia, lo ve en una figura. La figura de Rosa. La figura de Rosa. Por eso, digamos, el matadero, o sea, todo el texto se estructura sobre una metáfora. La metáfora, ¿cuál es? El matadero es Buenos Aires bajo el yugo de Rosas. Del tirano. La figura del tirano, claramente, o sea, es una metáfora. Los federales están representados dentro del relato como ligados a la animalidad, a los instintos más básicos. No es, digamos, no es que el lector tiene que hacer un gran trabajo de interpretación para poder dilucidar. No, claramente las negras, es literal. las negras, la chusma, todos ahí mezclados en el mismo barro, tirándose con estiércol y con las vísceras de los animales y comparados ellos mismos con animales. Es decir, Echeverría utiliza el recurso de la comparación y compara a la chusma, que está reunida en el matadero, con animales de distinto tipo. Usa mucho la ironía para referirse a la iglesia, a la relación entre la iglesia y el gobierno de ese momento, la tiranía de Rosa, y muchos, mire usted qué curioso, muchos leen ese texto en clave contemporánea y dicen, si quieren entender lo que es el populismo, vayan a leer el Matadero. Exactamente. Porque ¿qué hace Rosa? O sea, ¿por qué no es un dato menor que la historia transcurre en Cuaresma y después de 14 días de lluvias ininterrumpidas? No hay cabezas de ganado, no podían llegar las cabezas de ganado al matadero, o sea, se había generado una hambruna terrible, había aumentado el precio de todos los productos, consecuencia de justamente esta lluvia copiosa. ¿Y qué hace? Rosas, para descomprimir la situación, libera una gran cantidad de cabezas de ganado que vuelven al matadero, y ahí es cuando se produce esa escena cuasi dantesca, podríamos decir, donde la chusma está tironeando de las tripas. A ver, usted me está diciendo que el Estado trata de que no se dispare el precio de la carne y para eso interviene. Me suena conocido. Bueno, muchos leen ahí me una suena actitud conocido. populista. Creo que pasé por el kiosco de diario y lo vi hace un rato. Bueno. Bien, conclusión. Rosas, a ver, y otro detalle para que... Porque ¿qué pasa? Si no vemos esto,
Si no se sabe esto que nosotros estamos charlando, si no se hace dialogar tanto la historia con la literatura, el matadero no se entiende la magnitud de lo que implica el matadero. Rosas es conocido como el restaurador de las leyes. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de Rosas, ¿qué pasa? Lo matan a Dorrego, el creador del federalismo, lo fusilan de una manera vil, se saquean, se invaden las provincias, los unitarios empiezan una suerte de matanza, un baño de sangre terrible por las provincias, vacían las arcas públicas de Buenos Aires para llevar adelante esa matanza, y en ese contexto llega Rosas al poder. Obviamente, para la historia, el asesino es Rosas. Sí, Rosas da por terminada esta matanza, da por terminada el saqueo del erario público. Obviamente los populistas son los chorros siempre. Rosas es el que termina con esto de exprimir las arcas públicas que estaba llevando adelante el bando unitario y pone orden. ¿Tá? Pero Rosas tenía una particularidad. Por eso también generaba tanto odio. Rosas te hacía el amague. Te decía, hay que arreglar esto. Bueno, lo arreglamos, te hacía así, y cuando faltaban los últimos 2 golpes decía, me cansé, terminalo vos. Yo decía, pero si te cansé, no, termina vos, que la gloria es la tuya. Y vos intentaba clavar esos clavos y no podías. Yo tenía que decirle, che, ¿no querés venir a plantar los clavos? No estoy ocupado ahora. Por favor, clava los clavos. Sí, bueno tiene si que me dejás, personalista. Ahí está. Entonces, ¿qué hace? Rosas logra traer el orden, y cuando le ofrecen a la Gobernación de Buenos Aires dice, no quiero, y se va a su estancia. Lo van a buscar y le dice, por favor, vení. Bueno, queremos que sea gobernador y vamos a permitir. Entonces Rosas dice, no, la única forma que yo gobierne es que todos los poderes públicos están en mí. El ejecutivo, el legislativo y el judicial en mí, hasta que yo pueda poner orden. Y en pedo, se va. Hasta el desorden seguía, le dijeron, por favor, vení, y le dan la suma de todo el poder público. Eso lo hizo a Rosas un hombre extremadamente fuerte. ¿Y qué pasa? Automáticamente empieza a perseguir a sus enemigos políticos, que son los que hicieron el baño de sangre anterior, que son los unitarios. Que son los que en esta época se van a exiliar, digamos. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Rosas te da la posibilidad de que te las tomes. Te dice, tenés tanto tiempo para irte. Obviamente, aparece siempre. Si yo soy un zarpado, siempre va a aparecer la izquierda de mi zarpadismo. Va a aparecer alguien más zarpado que yo. Si yo estoy en un gobierno facho, van a aparecer ultra fachos. Es propio de la especie humana eso. Sí. Irnos hacia los extremos. Si Rosas, si bien era un tipo fuerte, aparece un brazo intelectual y después un brazo de fuego que representa las ideas más radicalizadas de Rosas. O sea, llevan el rosismo al máximo. Hacen decir a Rosas que cosas Rosas no dijo. Sí. Como pasa con el marxismo, con un montón con el liberalismo también, ¿no? Entonces se crea la Mazorca. La Mazorca. Que es este grupo, primero intelectual y después armado, que lleva al máximo las ideas de Rosas. Entonces, ¿qué hace este grupo? Empieza a expulsar. El que no se va, lo van. Entre esos están los intelectuales, se tienen que ir todos a Montevideo. Bien, Rosas finalmente se va a ir del gobierno, pues no le quieren renovar los poderes, se va a dar una situación, va a empezar de vuelta el conflicto, lo van a volver a llamar, pero en el momento que Rosas se va del poder, cuando termina su primera gobernación, aparecen federales que plantean un rosismo sin Rosas. Se le van a llamar lomos negros. Y a los rosistas federales se le van a llamar los, se llaman rosistas o apostólicos. ¿Tá? Cuando Rosas vuelve al poder en la segunda, no solo que echan al unitario, ahora empieza a perseguir a los federales que planteaban a los lomos negros, federalismo sin Rosas. Desde el exilio, todos ellos van a ser los que van a trabajar incansablemente para la caída de Rosas. Una de esas herramientas son los intelectuales. Entre esos se cuenta Echeverría, que va a contar este cuento llamado El Matadero, que lamentablemente, una vez más, lo podemos. No, pero venimos avanzando. Sí. Venimos avanzando bastante bien y concreto y claro para que se entienda cuál es el contexto de surgimiento de la obra, para entender, como decimos siempre, que las obras no surgen por generación espontánea, sino que hay siempre circunstancias históricas, políticas y sociales que determinan que una determinada, valga lo que tenga que valer, obra surge en un momento y no en otro. Así que la seguimos en 15 días, ¿qué le parece? Perfecto. Adiós, Zampa. Nos vemos.
She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes.